contrato. ¿Es válido el contrato? ¿Quiénes creen que sí? ¿Quiénes creen que no? Y si quieren participar, por favor me levantan la mano. ¿Será que, por ejemplo, haciendo un símil, ustedes van al mercado y en el mercado muchas veces ahora con cómo se ha ido modernizando, pues hemos tenido la oportunidad de a veces pedir ciertos productos por WhatsApp? Entonces, ¿qué sucedería si ustedes piden por WhatsApp algo y cuando les llega no lo quieren pagar ustedes? ¿Será que la persona que les envió les puede cobrar? Estoy hablando porque este es un tipo de contratación, digamos, un poco, voy a decir entre comillas, informal, porque es por la agilidad que se da en el contrato mercantil. ¿Pero qué creen ustedes? Rosa, por favor. Sí, licenciado, buenas noches. El contrato de compraventa mercantil sí se daría. Como fundamento podemos tomar el del Código de Comercio de Guatemala, el artículo 669, que nos habla sobre los principios filosóficos. No sé si le doy lectura. No, con el fundamento está bien. Gracias. Maribel. Considero que sí es válido porque la negativa de pagar solo es un contrato porque el contrato carece de fundamento legal, pero el acuerdo por WhatsApp junto con la entrega de la mercancía y, por ejemplo, en este caso recepciona la factura, pues ahí acredita el consentimiento del negocio. Para mí sí es válido. Ok, gracias. Si es válido, Jafet. Para mí, licenciado, sí hay contrato. Es verbal el contrato y se perfecciona desde que se da el acuerdo. Ahora bien, las formas para comprobar la existencia del contrato y realizar el cobro, eso es otro punto, que se me ocurren algunas formas para comprobarlo, pero mientras tanto la pregunta sí es válida. Ok, gracias, Eduardo. Buenas noches, licenciado. Tomando en cuenta los elementos personales del supuesto que usted nos acaba de mencionar, para mí sí es válido el contrato, toda vez que el fundamento lo encontramos en el artículo 671, formalidades de los contratos, que no están sujetos para su validez de formalidades especiales. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más me había levantado la mano? Johanna. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Sí, pues para mí sí es válido. Jurídicamente en Guatemala, si busco un fundamento legal en el Código Civil de Guatemala, en el artículo 1517, que es el contrato se perfecciona por consentimiento de las partes, sin necesidad de formalidades especiales, salvo que la ley lo exija. Ok, y Diego. Para mí sí, licenciado, porque cumple con los 3 principios del Código Mercantil, del negocio como tal, de la verdad sabida, buena fe y de lucro. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. Sí, es muy interesante las posturas. Por aquí Cristal escribió y Norma que sí, que son válidos. Inclusive si nos vamos al 695 del Código de Comercio, hace referencia a que en este tipo de compraventa el vendedor cumplirá con su obligación de entrega y una vez entregado pues hará el respaldo de los documentos con el cual hace constar la entrega del producto. Eso lo que nos hace pensar es que justo como refería en el caso, pues se entregó y como consecuencia de la entrega le mandan las facturas. Entonces el contrato pues puede ser válido. Ahora les hago otra pregunta. ¿Qué medios de prueba existen en este caso? La factura. La factura. ¿Qué más podría existir? El chat de WhatsApp.
Y la factura y el chat de WhatsApp. Prueba preconstituida. Puede ser el mismo WhatsApp leak por medio de la foto. Y ahí viene la última pregunta que quizás está relacionada porque ¿qué valor tienen los mensajes de WhatsApp? ¿Será que sí tienen hacen plena prueba, Ingrid? Sí, porque la factura es un comprobante legal. No, el WhatsApp creo que actualmente no constituye como medio de prueba debido a que puede ser adulterado. Bien, licenciado. Siempre y cuando vaya notariado. Bien, licenciado, sí puede ser. Es que fíjese, licenciado, puede ser Es una un medio obligación de pago. Perdón, licenciado, ahora hay sistemas, o sea, ya hay aplicaciones donde usted puede descargar la conversación real de un WhatsApp. Ok, entonces digamos que eso se usa mucho se usa mucho en el tema penal. O sea, los mismos, yo se lo digo porque tengo un problemita ahí, algo penal. Entonces hay aplicaciones ahora donde descargan las conversaciones cuando fue en tiempo real y los audios, incluso las imágenes. Si usted envió alguna imagen, algo así, entonces ya hay aplicaciones que se pueden usar y entonces ya no se puede adulterar la conversación. Ya existen aplicaciones bien actualizadas. Eso se usa mucho en el tema penal, pero digamos si esto se puede pasar a un tema penal, lo usaría. Ok, gracias. Yafet, creo que también habías levantado la mano. En el caso de las conversaciones de WhatsApp, el procedimiento correcto, naturalmente, por ejemplo, en el tema penal es entregar el celular al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga el peritaje y extraiga las conversaciones. En ese caso ya tiene que seguir un procedimiento porque si no le botan la prueba. Entonces, los mensajes de WhatsApp sí son prueba, pero hay que hacerlos por el procedimiento correcto, ¿verdad? Tiene que ser peritado para que se extraigan directamente las conversaciones del celular, para que se tenga la fe, digamos, de que son fidedignas. Ok, entonces estamos ante un tema de que la conversación en WhatsApp podría ser un medio de prueba, toda vez tengamos algún medio o institución o aplicación que certifique la conversación. Por ahí había visto otra mano levantada, pero no sé de quién era, que se me borró. ¿Alguien más quería participar? Licenciado, buenas noches. Yo solo quería preguntar, por ahí escuché que un compañero o compañera dijo que sí se podía presentar como medio de prueba la conversación de WhatsApp certificada por medio de un notario. ¿Es cierto eso? Yo supongo y entendería yo que el notario únicamente sería para hacer constar que en la conversación de WhatsApp vio tal conversación. Porque no, digamos, si nos vamos al código de notariado, pues tenemos dos tipos de legalizaciones, de documentos o de firmas. Pero también por medio de una declaración jurada, por ejemplo, podríamos hacer constar, entiendo yo que a eso se refería el compañero, que podríamos hacer constar la conversación que se hizo, pues tipo de acta notarial de requerimiento en la que me contrató para hacer constar la conversación que había en eso. Y es importante porque fíjense que aquí en los comentarios Silvia nos hace mención a que depende cómo se obtiene o se extrae del teléfono, podría ser un medio de prueba. Y les voy a comentar, hace un tiempo llegó un caso a la Corte de Constitucionalidad en el que estaban reclamando pensión alimenticia. La pensión alimenticia en ese momento lo que pretendía era, que le pidió al juez, era que el demandado diera su usuario de WhatsApp y sus contraseñas, así como las de Facebook e Instagram.
porque decía que él hacía negocios por medio de sus redes sociales, entonces de esa manera podía comprobarse que él tenía ingresos suficientes para comprobar esa pensión alimenticia. En ese momento el juez obviamente le rechaza ese medio de prueba y le dice, mire, no se puede porque hay cierto límite que se debe garantizar en la privacidad de la persona. Claro está que, por ejemplo, el MP podría hacer algún tipo de requerimiento para que se pudiese investigar, digamos, pero estamos hablando de un tema penal en donde la investigación es de oficio, donde pues tenemos al INASIF también para hacer ciertos análisis sobre ciertas aplicaciones. Obviamente, esto debe estar de cierta forma respaldado por un juez en el tema penal. Sin embargo, en el tema civil o mercantil, pues se deben de guardar muchas de las formas para poder obtener los medios de prueba. En este caso, pues hay una ventaja que el WhatsApp, uno de las dos partes lo puede presentar independientemente que la otra parte no quisiera, porque entonces ahí sí habría un conflicto de decir, mire, es que en el WhatsApp constaba ahí, pero yo tengo que se me borra cada 24 horas y pues no tengo la aplicación porque ya pasó mucho tiempo y en la aplicación ya no me la recupera. No sé, se pueden dar ciertas circunstancias. Entonces, por eso es que hay que tener presente que la forma de obtener la prueba es muy importante. En su momento, pues en penal quizás se maneja más la teoría de la prueba, digamos, obtenida correctamente, pero también es importante también para lo civil y para lo mercantil. Y pues obviamente, como menciona aquí María de Los Ángeles, la ley para el reconocimiento de comunicaciones y firmas, pues también nos abre la puerta para que este tipo de conversaciones y este tipo de plataformas también pueda ser presentado como medio de prueba, porque a Ingrid le daba dudas si podía ser un medio de prueba. Y como les digo, puede ser, y hay muchas formas de presentar esos medios de prueba. Puede ser que yo le diga, mire, señor juez, haga un reconocimiento judicial sobre mi conversación en WhatsApp y usted verifica que coincide el número, que coinciden las fechas, que coinciden la conversación, y además puedo hacer una declaración jurada. Por ahí podría existir hasta un dictamen de expertos y poder ir presentando así los medios de prueba. Y por eso es interesante todo esto que analizamos acá, porque se amplía de lo que es el Código de Comercio. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas. Estamos analizando la obtención de los medios de prueba. Estamos actualizándonos con Diego que hay aplicaciones que ya nos pueden dar certeza de las conversaciones en WhatsApp, pero incluso Juan Carlos mencionaba en algún momento que no podían ser un medio de prueba. Y puede ser que bajo ciertas circunstancias no puedan ser un medio de prueba. Entonces, es importante que cuando ustedes estén asesorando a su cliente, pues tomen en consideración todas estas vicisitudes, elementos y características que se pueden ir desarrollando, que inicialmente suena fácil. Si ahí está en el WhatsApp, tienen que cumplir, pero hay ciertas características y ciertos elementos a tomar en consideración para cuando ustedes lo estén asesorando, por si en algún momento deciden presentar algún tipo de demanda. Entonces, esto era el primer ejercicio que quería empezar para ir despertándonos ahí poco a poco por la hora. Entonces, ahora pasamos al tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver las formas de los contratos mercantiles. Las formas de los contratos mercantiles, me avisan si se ve en la pantalla, ¿verdad?
Sí, licenciado, sí se observan. Gracias. Sí, se ve. Formas de los contratos mercantiles. Los contratos mercantiles no están sujetos a una forma o formalidad especial para la validez, salvo aquellos en los que para su validez se exige legalmente una solemnidad determinada. Por ahí el código establece o determina ciertas formas especiales, por ejemplo, el contrato mediante formulario. El contrato mediante fórmula, aunque se amplía un poco el término en la ley porque hace referencia a póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, el 673. Pero además tenemos el contrato de adhesión. En el contrato de adhesión, que está regulado en el artículo 3 y en el artículo 4, sí, el 47 de la Ley de Protección Integral al Consumidor. Entonces, empezamos. El contrato mediante formulario. Aquí la definición que tiene, y la voy a leer por los que estén viendo en el teléfono y tal vez no se les ve muy bien, son aquellos contratos que se realizan en forma estandarizada, porque a través de ellos usualmente se contratan servicios de carácter masificado. En esta clase de contratos es posible que se puedan realizar modificaciones entre las partes mediante cláusulas adicionales o documentos anexos que forman parte del contrato. Entre las características que tenemos es que es posible realizar modificaciones por las partes. Las modificaciones deben constar en las cláusulas adicionales o en documentos anexos. Después, las modificaciones pueden hacerse en cualquier momento, siempre y cuando las partes estén de común acuerdo. De ahí tenemos forma de interpretación, se interpretan en caso de duda en sentido menos favorable para quien preparó el formulario. Me comí una tilde, me disculpan. Cualquier renuncia de derechos tiene validez si en la redacción del documento aparece caracteres en forma que sea claramente distinguible del resto del contenido del contrato. Las cláusulas adicionales prevalecen sobre las generales, aunque éstas no hayan sido dejadas sin efecto. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Sí, todas las diapositivas las voy a compartir. ¿Qué ejemplo se les ocurre sobre este tipo de contrato por formulario? ¿Alguien? ¿Jafet? Cuando voy a contratar, por ejemplo, yo que sé, cable, que son formularios que le dan a uno para que llene y ahí está el contrato. Ok, ahí tenemos Juan Carlos. No sé si estoy bien, pero se me viene a la mente tal vez, posiblemente, el hecho de pagar impuestos podría ser, porque es por medio de un formulario y al final es un pago de para la SAT, ¿no? Es un contrato, ¿no? Pero no sé si estoy bien. Creo que el pago de impuestos sí no es un contrato, porque sencillamente a través de ese formulario nos facilitan el que podamos, bueno, no es que nos faciliten, pero le facilitamos a la SAT el poder tener control del pago de los impuestos, Juan Carlos. Entonces ahí estamos ante un tema tributario, que sencillamente hay un formulario para poder satisfacer la obligación de la SAT, pero ahí no estamos ante un contrato. Quizás pasa a veces con los emisores de las facturas, que ahí tiene la SAT uno ya no me equivoco, tiene uno ya como que facilita y que ahí hay como precontrato y a uno como que se puede incluir dentro de esa contratación, pero el pago de impuestos sí no está dentro de los contratos mercantiles. Ok, perdón, solo era... No, pero está bien. Jenny, creo que levantaste la mano. Sí, buenas noches, licenciado. Podría ser tal vez cuando uno contrata un seguro de vehículo, nos toca que llenar un formulario y pues es como el contrato de qué es lo que nos ofrecen, lo que nosotros las obligaciones y las obligaciones que nosotros
aceptamos como al momento de adquirirlo, como ellos al momento de brindárnoslo, ¿verdad? Pensaría yo, no sé si estaría bien el ejemplo. Ok, vamos a ir viendo. Solo quiero que se lleven las ideas de los ejemplos que han dicho. Ingrid. Lick, tal vez un contrato que firmamos cuando abrimos una cuenta en el banco. Se me ocurre. Ok, sí. Susan. El contrato de arrendamiento iba a decir, pero ahí lo pusieron en mensajes. ¿Por qué el contrato de arrendamiento? Porque por las reglas de la propiedad, en que sí uno puede como que, o sea, las reglas que pone el propietario y si el inquilino o algo las va a aceptar. Ya que dice en las características que se puede realizar modificaciones por las partes, o sea, si la persona que va a rentar, un ejemplo, un apartamento está de acuerdo o no. Entonces, no sé, pienso eso. Interesante la inscripción de una patente de comercio por medio de formulario, pero fíjate que la inscripción, recordemos que normalmente ante un contrato mercantil, pues adquirimos derechos y se crean también obligaciones. La inscripción de una patente de comercio por medio de formulario yo lo entiendo como un tema registral, en el que no se me está prestando una no estoy obteniendo yo un beneficio, sino que sencillamente quiero que por medio de las formas legales que deben hacerse constar de ciertos documentos mercantiles, se haga la inscripción, pero digamos, y entiendo que fue la misma duda que tuvo, ya, si no sé mal, no me recuerdo quién fue, si no, disculpen. Pero es ese tema, que debemos de tener una distinción, que el formulario ante las instituciones públicas sirve para que gestionemos peticiones. En la SAT para gestionar petición del pago de impuestos y en una inscripción también para que podamos gestionar. Si estoy ante una institución pública, normalmente es solo para hacer una solicitud. No tendría que ser como para un contrato de servicios. Por ejemplo, si ustedes quieren pedir por medio de acceso a la información pública alguna información, pues a veces lo hacen llenar a uno un formulario, pero eso es sencillamente para poder estandarizar la solicitud y que haga fácil la gestión ante el ente administrativo, pero solo quería hacer esa aclaración. David. Buenas noches, licenciado. El contrato de telefonía o internet, y una de las características que estaba viendo igual es de que en esta es posible realizar modificaciones por las partes. Sin embargo, quien hace modificaciones realmente al contrato normalmente es la agencia de telefonía, que en este caso puede ser Claro o Tigo, que muchas veces hacen cambios de precios a los servicios, ¿verdad? Sin avisarnos sobre ello. Muy bien, gracias, David. Verónica. Buenas noches, licenciado. Tal vez podría ser el contrato de una compra de un bien mueble, debido a que, pues, a la hora de comprar, digamos, un televisor, pues, los vendedores ponen las condiciones, pero no sé si estaría bien. Fíjese que es bien interesante y por ahí, Sheni, creo que volviste a levantar la mano, si no estoy mal. Perdón, licenciado, se quedó arriba, disculpe. Ok, Juan Carlos. Link, fíjese que recordando un poco, por medio de Visa Link ahora uno llena el formulario del medio de pago y es un contrato al final, porque al final a uno le mandan al su correo electrónico ese contrato ya actualizado por Neolink. Neolink y Visa Link lo hace así. Cuando uno regularmente compra cosas en contrato algún servicio, póngale cargo expreso, por ejemplo, si yo lo contrato por medio en línea, ellos me mandan un formulario el cual yo lleno y posteriormente me mandan el Visa Link y lleno también el formulario. Entonces creo que esto va más amarrado a lo que estamos hablando de los formularios.
Podría ser. Ahí vamos a ver. Para concluir, Eduardo. Gracias, licenciado. Yo le podría mencionar tal vez el contrato de servicios profesionales en el área de salud, ya que, por ejemplo, cuando uno adquiere esos servicios en un hospital privado, regularmente llena el formulario, ¿verdad? Y está regido por lo que uno solicita. Pero, por ejemplo, dado en una situación de que yo haya contratado por una hospitalización un determinado tipo de habitación, pero si se alarga el proceso de hospitalización y yo quisiera cambiar de habitación o tal vez ya no es un cuidados intensivos, sino que es encamamiento únicamente, entonces también hay se puede modificar, ¿verdad? Entonces yo le podría mencionar ese tipo de contratos. Ok, gracias. César. Licenciado, buenas noches. Tengo una duda. ¿El ticket de parqueo ese no entra como un contrato de formulario? La verdad que a mí me parece que el ticket de parqueo solo es la constancia de la contratación. No me atrevería yo a decir que tal vez es como formulario, sino creo yo que encaja más como un contrato mediante pólizas, que lo dice el código, pero como lleva póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, me parecería inicialmente, sin un análisis profundo, que encajaría más ahí, César. Porque es cierto que yo ingreso, pero solo me dan una constancia de que yo eventualmente sí lo adquirí, pero en ningún momento tampoco hay una declaración de parte mía que sí yo estoy aceptando de esa manera tácitamente las condiciones, pero en los contratos mediante formulario normalmente yo sí tengo que hacer constar que me adhiero o que acepto las condiciones en las que fueron pactadas. Me parecería también que el boleto de avión también entra más en contrato mediante póliza, digamos, entre comillas, porque encaja más por esas condiciones. Y fíjense que me parece interesante porque me mencionaron varios, telefonía, electricidad, por ejemplo, el de salud, que me pareció interesante. Fíjense que todo va a depender de la posibilidad que tengo yo de poder negociar las condiciones. Si a mí me presentan un contrato en el que yo no puedo negociar ninguna de las condiciones, o que está muy limitado el que yo pueda decidir, por aquí alguien puso que el contrato de adhesión era lo tomas o lo dejas, porque yo sencillamente acepto o no acepto, no hay más margen de negociación. Digamos, en la doctrina así es, el contrato mediante formulario lo que pretende es que estandariza la forma, o sea, lo que hay es, coloquialmente diríamos, un machote en el que yo ya tengo plasmado el contrato. Sin embargo, ese contrato se va a redactar bajo las condiciones que las partes han hecho. Por eso yo creo, digamos, porque hay de telefonías, ¿verdad? Hay varias cuestiones. Pero, por ejemplo, normalmente cuando ustedes van a contratar un servicio postpago de telefonía, pues a ustedes les dicen, ¿qué plan quiere? Yo quiero tal plan. Ahí tengo una opción de poder elegir bajo qué condición voy a adquirir el contrato. ¿Por qué? Porque entonces pone, Abraham quiere el plan A. El plan A tiene derecho a 10 gigas, a 1000 minutos de llamada, mensajes ilimitados, a Facebook, Instagram y demás, libres. Pero por ahí se han dado cuenta que como mencionaba, creo que fue David,
que a veces le cambian a uno las condiciones y dicen, mire, es que ahora ya no va a valer 200 sino 250 porque usted va a poder ver el mundial. Entonces ahí me cambiaron las condiciones. Sin embargo, yo también puedo llamar y decir, mire, fíjese que ya no voy a querer el de 200, sino quiero cancelar mi contrato y bajarme, o fíjense que ya no voy a querer tal servicio, mire, bájenme gigas, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de los formularios es cuando ya existe la forma, ya como pretrabajada, pero que aún hay ciertas condiciones o cierto rango de poder ir negociando. Y sobre todo, justo como le mencionaba, y me disculpo que no me recuerdo el nombre, pero alguien me mencionaba el contrato de arrendamiento. Interesantísimo el contrato de arrendamiento porque puede ser que, por ejemplo, así como Oakland o algún centro comercial grande, por no mencionar algún nombre en concreto, sino lo que voy es, si tienen muchos locales, pues probablemente ellos ya tienen estandarizado el contrato y solo van haciendo las modificaciones de acuerdo al tipo de local que van a rentar, porque puede ser que uno tenga 1000 metros, otro tenga 500 metros y eso va a ir haciendo los ajustes. Por ejemplo, por ahí me comentaban que a veces el metro cuadrado para los comercios más llamativos tiene un precio distinto que para otros comercios. Por ejemplo, La Torre, o por ejemplo Pais, o por ejemplo Semaco, muchas veces les dan ciertos beneficios en cuanto al metro cuadrado, porque son comercios que atraen a la gente. Entonces puede ser que ya tengan estandarizados, pero hay cláusulas que todavía podrían negociarse. Sí, Carlos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Fíjese que yo también quisiera aportar, Lick, que por ejemplo, en las ventas de vehículos, y cuando se compra un vehículo nuevo, ellos también tienen una especie de contrato de servicios para los primeros mantenimientos. Y es básicamente un formulario. Y esto conlleva dos situaciones. Lo primero es que si uno decide si quiere o no hacer los servicios en la agencia. La desventaja es que si uno decide que no, ellos no le van a mantener la garantía de los vehículos. Digamos, la garantía de los vehículos mediante el tiempo que sea, porque se haya comprado el vehículo financiado o porque sea vehículo ya comprado al contado. Pero de todas maneras, si uno decide que no, pues ya pierde totalmente garantía con ellos. Y lo otro es que amarran de una vez el negocio de los servicios, porque pues los precios que manejan no son precios bajos, ¿verdad? Entonces lo ponen a uno en un dilema también, porque uno decide una cosa por ahorrarse algo, pues si más adelante el vehículo tiene algún desperfecto, ya no le dan garantía de ese vehículo. Solamente. Sí, interesante porque tengo un amigo que compró un vehículo de cierta marca, pero fíjense que me pareció interesante el tipo de contratación que hizo y hoy por hoy creo que viendo los contratos que estamos viendo, me parece más un contrato de adhesión. ¿Por qué les digo esto? Porque vienen ellos y le pactan el precio y le dicen, este es el precio del vehículo. Pero le establecen unas condiciones. Uno, para la garantía va a ser de 2 años. Pero durante esos 2 años tiene que traer todos los servicios aquí a la agencia. 2, y que esa fue la que más me llamó la atención, durante esos 2 años no puede vender el vehículo porque pierde la garantía. No había rango de negociación, no había oportunidad de poder decir, no, mire, tal vez le pago 10,000 más, pero quíteme esa cláusula, porque ¿qué pasa si yo quiero vender mi vehículo? ¿Qué pasa si yo lo quiero vender? La otra persona ya no me lo va a querer comprar porque ya va a perder la garantía. Entonces, me parece interesante todo lo que estamos hablando y lo que mencionan.
y que van a ser también ciertas empresas que puede ser que a mí me suene que es un contrato formulario, pero que a alguien le hayan dicho lo toma o lo deja y entonces se vuelva un contrato de adhesión. Interesante aquí también que me menciona Sonia que podría ser el contrato de servicios funerarios, aunque creo que habría que ver las condiciones, pero yo, por ejemplo, conozco un caso de que sencillamente por el fallecimiento inesperado de un familiar, pues llegó a la funeraria y le dijo, bueno, mire, aquí lo que le cuesta son 20,000 quetzales el servicio funerario, lo que incluye caja, traslados al cementerio y panes con café durante todo el servicio. No tenía él como oportunidad de ir negociando, entonces con base en lo que los menciono, no encaja mucho en un contrato formulario, pero puede ser que alguien haya ido a otra funeraria y le han dicho, sí, mire, pues aquí por 5,000 le ofrezco esto, pero usted puede ir agregando una caja de cedro, entonces se vuelve más un contrato formulario, porque sí hay un margen de poder elegir y por ahí puede ser que en algún momento nos dé un tipo de confusión. ¿Sí, Jafet? Lick, en el caso de los servicios públicos que el Estado da en concesión a empresas privadas, como sea el caso de Nerguate o anteriormente la autopista Palín, en este caso, como ellos tienen pactadas las condiciones, ¿verdad? Y usted, cuando hace uso del servicio, ¿usted se está adheriendo a ese contrato? ¿Sería un contrato de adhesión? A mí me parece que no, porque creo que el Estado, cuando hace ese tipo de concesiones, los hace determinando el beneficio que va a obtener. La verdad que no he tenido la oportunidad de leer nunca ese tipo de contrato y sería interesante analizarlo, pero voy a dar una respuesta de acuerdo a los elementos que yo tengo ahorita para opinar. Y entonces, yo tengo entendido que ese tipo de contratos lo que persiguen es que el Estado perciba cierto monto o a veces durante el inicio del contrato pues no va a percibir nada porque también la empresa tiene que recuperar su inversión. Sin embargo, ya con posterioridad pues pactan, qué sé yo, voy a decir un monto, 1,000,000 de quetzales al mes, pero que yo reciba ese millón no está condicionado quizás en muchas ocasiones al precio que la empresa vaya a fijar para el uso de la carretera. Entonces me parece que ahí estoy más también frente a un contrato bajo la forma de póliza, porque sencillamente me dan un comprobante, aunque todavía me da duda porque yo recuerdo que algunos de la autopista Palín-Escuintla creo que daban algo de la Contraloría, entonces no estoy 100% seguro si podría encajar en ese supuesto, pero tendríamos que ver el contrato, pero gracias, Jafet, porque está interesante el poder analizarlo. Sí, Verónica. Licenciado, entonces más o menos entendiendo lo que usted nos va explicando, tal vez un contrato mediante formulario tal vez sería el contrato de energía eléctrica, ya que el usuario solicita el servicio y firma un formulario con las condiciones previamente redactadas por la empresa. A mí me parece que el contrato de energía eléctrica de EXA más es un contrato de adhesión, porque yo sencillamente estoy aceptando ya las condiciones. Por ejemplo, no me dan a elegir entre tarifa social, sino que sencillamente me dicen, si usted consume de tanto a tanto, tiene derecho a tarifa social. Si se excede, usted ya no tiene derecho a tarifa social. Yo voy a prestar el servicio, esto bajo estas condiciones, pero yo no pude decidir nada, yo sencillamente estoy adquiriendo el servicio. Y en el caso de EXA, a mí sí me parece que es más un contrato de adhesión. Yo no sé si alguien ha tenido también la oportunidad muchas veces de rentar algún vehículo y a veces les hacen poner las iniciales en algunas líneas. Y entonces ustedes van llenando sus iniciales y dicen, por ejemplo, seguro contra terceros, si uno pone la inicial.
Seguro contratado de daño, y ahí pone la inicial. No tiene seguro de llantas, entonces ahí no llena uno la inicial. Que tiene seguro contra pérdida de las llantas, de las llaves, entonces ahí va poniendo uno como las iniciales. Ahí, por ejemplo, es un contrato formulario. No vamos a... O sea, tenemos que hacer la distinción entre un contrato formulario y un contrato de adhesión, no porque ya esté pre-redactado, siempre va a ser, por ejemplo, un contrato formulario y tampoco un contrato de adhesión. Lo que tenemos para diferenciarlos es, en el contrato formulario yo voy a elegir ciertas modificaciones o ciertas cláusulas o ciertas condiciones del contrato. Mientras que en el contrato de adhesión yo no puedo elegir nada. Solo digo, sí, lo quiero. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, o no. Obviamente aquí hay un inconveniente quizás en que a veces no hay quien más preste el servicio de energía eléctrica. Entonces, tengo que aceptar todas las condiciones bajo las cuales me van a prestar el servicio de energía eléctrica. Aquí les traigo un caso, que son las preguntas de análisis. Por ejemplo, Crédito Ágil es una financiera con sede en la ciudad de Guatemala, ofrece créditos a pequeñas y medianas empresas, utiliza un formulario estandarizado para sus contratos, donde el cliente puede seleccionar entre varias opciones. ¿Qué opciones tiene? El monto, si la tasa es fija o variable, el plazo del pago y el tipo de garantía. Entonces, en este caso concreto, Industrias Colibrí, que es una empresa textil en Chimaltenango, solicita un crédito por 200,000 quetzales. Y marcan el formulario. Y ahí vamos a darnos cuenta que sí tuvo opción. ¿Por qué? Porque eligió una tasa fija. Entonces, puede ser que la tasa variable haya sido más baja, pero es variable. Entonces, ella, en la Industrias Colibrí, elige la tasa fija de 9.5. El plazo para el pago, le dicen 12, 24, 36 o 48, como cuando uno pide visa cuotas, y entonces elige 24 meses. La garantía, pues maquinaria industrial, eso sobre todo la garantía va a ser una condición muy variable, porque puede ser que haya otra empresa que se dedica a hacer muebles y entonces la garantía va a ser, por ejemplo, puede que tengan un bosque de árboles y los dan en garantía por el préstamo. Ambas partes firman el formulario en papel. 6 meses después, la financiera le exige a Colibrí el pago de una penalización por prepago anticipado, alegando una cláusula general del formulario que establece un 5% de penalidad por cancelar antes del plazo. Colibrí reclama que esa cláusula no fue negociada ni señalada al momento de llenar el formulario. Preguntas para análisis. ¿El contrato es válido y vinculante? ¿Qué creen ustedes? Sí. Contrato es válido y vinculante. Jafet. Primero es, eso ya estaba en el contrato, ¿verdad? Y si lo firmó. Sí, digamos que sí firmó. Lo que esto de 6 meses, lo de los 6 meses, alega una de las partes que no estaba. Digamos, ahorita solo estamos analizando si el contrato es válido y vinculante. ¿Es válido y vinculante? Sí, sí es válido y vinculante, Lico. Por otro lado, la siguiente pregunta es, ¿el formulario permite o no participación del cliente? ¿Qué creen ustedes? Hay unos que sí permiten la participación y hay otros que no. ¿Y en el caso concreto? Que sí lo permiten. Sí lo permite, Lico. Ok, ¿y creen ustedes que si exige una penalización por el prepago, sería una cláusula abusiva o no? Yo consideraría que no, Lick, porque al final ¿Por qué? La financiera, bueno, ella hace el negocio fijando o percibiendo la ganancia por prestar el dinero, ¿va? Entonces, en este caso, siempre y cuando él haya aceptado y está ahí, o sea, la penalización esté incluida, porque también se dan los contratos privados, ¿verdad? Esto de las arras. Entonces, yo consideraría que sí, por incumplimiento de contrato.
Ok, y por último, debe una cláusula dentro del formulario destacarse específicamente si afecta a derechos esenciales. ¿Qué creen? Bueno, lo importante aquí, primero, el que va a contratar tiene que leer. Punto número 1. Ahora, si esta cláusula está escondida, ¿verdad? En un lugar poco visible y con una letra chiquita, o sea, ahí es evidente, digamos, la mala fe, que es uno de los principios del derecho mercantil. Siempre y cuando sea de buena fe y se encuentre a la vista correctamente y así como las demás, yo diría que, no, bueno, tal vez habría que mencionarla antes. Y ahí vamos al artículo 672 y que les voy a pedir que lo leamos para poder analizar bien el caso. Los contratos celebrados en formulario destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales se regirán por las siguientes reglas. 1. Se interpretarán, en caso de duda, en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. En este caso, digamos, sin entrar al fondo del asunto, y quizás es un tema para discutir, vamos a hacerle cuenta que esta cláusula estaba en una hoja adicional que no está firmada por Industrias Colibrí. Entonces, el argumento tendría que ser que se interpretará en el sentido menos favorable para el que ha preparado el formulario. Crédito Ágil Sociedad Anónima, como no lo incluyó, entonces se interpretaría que no estaba incluida en el formulario. 2. Cualquier renuncia de derecho solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. Por eso dice, de una cláusula dentro de un formulario destacarse específicamente si afecta a derechos esenciales. La respuesta sería sí, porque la misma ley establece que debe tener una distinción. Si ustedes se dan cuenta, creo que ahora los contratos de las telefonías no son tan así, pero cuando eran físicos, sí venían como resaltados en negría o subrayados cuando hacían alusión a ciertas obligaciones que uno contrae al momento de adquirir el servicio. Entonces, por eso esto es relacionado con lo del artículo 672. Número 3. Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando estas no hayan sido dejadas sin efecto. ¿Qué sucede acá? Para explicar ese punto, supongamos que el día de mañana Industrias Colibrí le dice a Crédito Ágil Sociedad Anónima que ya la garantía no va a ser eso, sino, por ejemplo, va a ser un bono del Tesoro valorado en 400,000 quetzales. Pero, como consecuencia de eso, ella quiere que le bajen la tasa de interés fija al 8%. Entonces vienen ellos y firman una cláusula donde ahora le aceptan en garantía el bono del Tesoro, por ejemplo, y que le van a bajar la tasa al 8%. Entonces, aunque la cláusula no diga que deja sin efecto la tasa anterior y la garantía anterior, se va a entender que quedan superadas o que quedan renegociadas esas nuevas condiciones. Entonces, el artículo 672, para ir concluyendo, son los contratos mediante formulario. Esto es lo que significan, es que ya están pre-redactados, pero que buscan uniformidad para que los puntos o las cláusulas que se van a negociar, el resto del contrato va a ser igual, pero los puntos y las cláusulas negociadas se van a ajustar al tipo de contratación que se esté a realizar. Por ello, pongo en los puntos clave. Es un contrato por formulario. Las condiciones básicas fueron elegidas por el cliente dentro de un esquema preestablecido. No es estrictamente un contrato de adhesión porque hubo opciones personalizables. Entonces, ahí es donde podemos ver la distinción. En los casos formularios, sí se van a adecuar un poco a los deseos de una de las partes cuando haya ese margen de negociación. Entonces, ahí es donde tenemos que tener la distinción. Si yo en el examen les pusiera en el presente contrato A firmó contrato con B, pero B no pudo elegir nada, sino que tenía que aceptar todas las condiciones de A. ¿Este es un contrato formulario? No, no es un contrato formulario, porque en el contrato formulario hay
opciones que se pueden personalizar. Ahora, si yo les pongo, ustedes van a ir a contratar un servicio de, ¿qué les voy a decir yo? De clases en línea de mercantil, a uno de estos lugares donde ustedes pueden estudiar para sus privados, que ahora, por ejemplo, dice que a 5 quetzales la clase. Entonces, yo les vendo el paquete que pueden tener derecho a 10 clases, ya no por 50 quetzales, sino por 40. Y ustedes dicen, ¿saben qué? Yo le pago de una vez los 40 quetzales, pero me lo deja 35. Ok, entonces pactamos que 10 clases se las dejo a 35. Entonces hay condiciones que estamos haciendo así. Si yo les pregunto, ¿esto es un contrato formulario? Sí. ¿Por qué? Porque yo tuve opciones para personalizar. O yo sencillamente tuve la opción de decir, yo no quiero 10 clases, sino quiero 30 clases, por ejemplo. Y entonces yo pude elegir cuántas clases quería y puede ser que adquiriendo más clases yo les baje el precio. Entonces hay condiciones que ustedes si pueden elegir, es un contrato formulario. Si no pueden elegir, es un contrato de adhesión, aunque vamos a seguir viendo el contrato de adhesión para ir profundizando. Pues por el tema de la hora, nos lo dejamos hasta aquí y el lunes seguimos viendo los demás contratos que tenemos. Sin embargo, les quiero preguntar alguna duda. Si algo no quedó claro, por favor, me lo dicen ahorita, si quieren volver a ver algo. Les prometo que aunque alguien alegue de que ya nos queremos ir y todavía hablando, no va a pasar. No, Lick, la verdad que qué buenísima su clase. Honestamente, es muy buena Todas su sus clase. clases. Todas sus clases literal son muy, la verdad que el desarrollo del contenido vulgarmente no es aburrido. La verdad que da mucho análisis y da para que realmente se pueda profundizar mucho más. En lo personal, de verdad que por el momento podría decir que usted y otro que anda por ahí, uno de los mejores licenciados por el momento, Lick, gracias. Muy amable, les agradezco ahí las palabras. César. Lico, una pregunta. Por ejemplo, Watex, ellos trabajan con contrato de adhesión. Ellos ponen todas sus cláusulas. Y sin embargo, por ejemplo, en Envía, ahí le piden a ustedes todo, cómo tiene que ir el embalaje del producto. Pero ahí cómo hace uno para darse cuenta quién está manipulando los productos. Ellos lo dañaron, porque ellos tiran las cajas, tiran todo. Y ellos en su contrato dicen que no se hacen responsables porque es un contrato de adhesión. Entonces, en ese caso... Sí, bien. Sí. Es un poco complejo. Pasa quizás también con el tema de los parqueos, cuando dicen no nos hacemos responsables por los daños ocasionados a su vehículo. Obviamente no es un contrato de adhesión como tal, sino sencillamente ahí estoy entrando bajo ciertas condiciones. Sin embargo, como todo tipo de contratación, si no cumplen con lo pactado, entonces hay un incumplimiento, y ese incumplimiento pues yo lo puedo demandar, ya sea por la vía judicial o por alguna otra vía que se haya hecho en el contrato. Entonces entiendo que a veces nos vemos como limitados para poder demandar el cumplimiento del contrato. Sin embargo, si hay una vía, para poder hacerlos valer. Entiendo que por ahí puede ser un poco engorroso decir, es que no me cumplieron con mi contrato y voy a presentar un juicio sumario. Tengo un amigo que él tiene una empresa en Izabal y por no sé qué empresa le llevaba los productos le llevaba las encomiendas para Izabal. Sin embargo, en una de esos envíos, él mandaba dinero y mandaba cheques y mandaba otros documentos, y cuando llegó allá el documento, pues iba vacío el sobre. Entonces, perdió una cantidad considerable de dinero en esa ocasión, casi 20,000 quetzales, que no demandó. Quizás podía haber demandado, y claro, están esas cláusulas de no nos
no nos hacemos responsables porque el contenido, pero tampoco prestaron al final el servicio como correspondía, porque así como yo lo entrego, así debe llegar. Sin embargo, pues es un poco complejo a veces el poder acudir a una vía, dilucidar el asunto, porque a veces es más tardado o más oneroso. Sin embargo, por eso estamos viendo el tema del contrato mercantil, para que podamos asesorar a nuestros clientes y decir que no obstante el costo que pueda tener, es importante dilucidar esas situaciones para poder ir marcando precedentes en cuanto al servicio que se presta aquí en Guatemala. Entonces, creo que es muy importante que nosotros, y luego lo vamos a ver, tengamos presente las vías que tenemos para poder demandar que la contratación que se hizo se cumpla a cabalidad, ¿verdad? A pesar de que son empresas pues muy grandes a veces, pero no obstante eso, pues para eso están los órganos jurisdiccionales en los que podemos dilucidar cualquier controversia. Y un seguro que contrató, el seguro creo yo que podría ser más formulario que de adhesión, porque a veces, por ejemplo, un seguro de gastos médicos, por ejemplo, para las mujeres les da la opción de agregar maternidad o no. Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay una cláusula que yo puedo negociar, si quiero o no maternidad. Hay otras que, por ejemplo, incluyen la protección dental. Entonces, lo puedo elegir o no lo puedo elegir. Puedo elegir ciertas protecciones, puedo elegir si lo quiero nacional o internacional. Entonces, me parecería a mí, como les digo, puede ser que hayan otras aseguradoras, pero de las que yo he visto, por lo menos dan esos rangos de negociación. Puede ser que a otra aseguradora solo diga, mire, yo aquí lo que le ofrezco es un seguro de vida por 500 quetzales, esto es lo que le cubro, lo acepta o lo deja, y entonces eso ya sería un contrato de adhesión. Si yo no tengo margen de negociación, pues ahí está la diferencia. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Pues un gusto. ¿Y las ducas cómo entran aquí? ¿Perdón? ¿Las ducas? ¿Pero en qué sentido? Al llenar la duca yo estoy dando mi consentimiento del producto que va a entrar. Entonces, pero me parece que eso es para efectos más tributarios, porque digamos que cuando lo firmas no recibís una contraprestación, sino es únicamente para efectos declarativos, no para una negociación que se esté realizando, porque digamos, no podríamos decir que la contraparte es el Estado, porque el Estado no me está dando nada en retribución, sino sencillamente lo hace para poder calificar pues los tributos sujetos a la mercancía que está. Pero como tengo que sería el checklist de lo que viene en tránsito. Digamos, un formulario como tal no es un contrato, porque por ejemplo yo les puedo mandar un formulario donde me llenan su nombre, su número de carnet, su correo y su número de teléfono. Eso, por ejemplo, es un formulario, pero no es un formulario que crea obligaciones ni derechos. Entonces, digamos, formularios vamos a encontrar como en muchas situaciones, como les mencionaba, por ejemplo, en el caso de acceso a la información pública, que ustedes pueden ir ante una institución y decir, por ejemplo, ¿cuánto se gastó usted este mes en gasolina? Entonces, para que me den esa información, necesito su nombre, número de teléfono, correo electrónico y DPI, por ejemplo. Pero eso es un formulario, pero no es un formulario que va a crear una obligación y un derecho mercantil, sino va a crear la posibilidad de que esa solicitud me sea respondida en 30 días conforme lo establece la Constitución Política de la República. Entonces, no todo formulario es contrato, pero los contratos sí se pueden hacer por medio de formulario, por medio de póliza o por medio de contratación. No sé si por ahí te di respuesta a tu cuestionamiento, Juan Carlos. Sí, no, gracias, no, sí. Solo era mi duda porque eso no, le salen dudas de repente. No, aquí estamos para intentar responderlas todas. Jafet. Lick, una pregunta. Por ejemplo, cuando en los juegos mecánicos una persona con problemas cardíacos se quiere subir,
y le hacen una hojita de responsabilidad, ¿verdad? En la cual indica que renuncia y que no se hace responsable a los dueños del juego, digamos, de cualquier consecuencia cardíaca que le pueda pasar. Eso cuenta como contrato. Me parecería a mí que esa sencillamente es una condición o accesoria al contrato principal, porque el contrato principal sería que yo haga uso de la voy a decir, por ejemplo, que te vas a tirar del paracaídas, entonces te eximen de la responsabilidad, ellos te hacen firmar que no es responsabilidad de ellos si te pasa algo, en pocas palabras. Entonces, esa sencillamente es una condición que se adhiere al contrato. ¿Y cuál es el contrato? Que ellos me van a prestar el equipo, me van a subir en el avión y me van a dar un experto para que yo me pueda lanzar. Por ejemplo, entonces el contrato principal es que ellos me van a prestar esos servicios. ¿Condicionados a qué? Condicionados a que si me pasa algo no es responsabilidad de ellos. Entonces el contrato es el servicio, más no la condición que los exime a ellos de responsabilidad. No sé si me di a entender. Gracias, Lick. Sí. Ok. Si ya no hay más preguntas, pues los miro el lunes. Que pasen buen fin de semana, que descansen y que todo les salga bien. Un gusto. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.